Bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día martes. Falta poquito para las elecciones. Este fin de semana, no, el otro ya estamos votando. Uno de los candidatos que de alguna manera se ha caracterizado, por lo menos en las PASO, como un referente de lo que es la oposición de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, es el economista Martín Tetaz, que estuvo mucho tiempo de este lado, del lado de los medios de comunicación, como un divulgador de ideas económicas, como en una tarea cuasi periodística. Bueno, ahora es candidato a diputado nacional en Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y con él vamos a estar hablando en un ratito nada más, todo lo que tiene que ver con la campaña y todo lo que Martín Tetaz le está aportando o no a Juntos por el Cambio. Hoy en Glasgow, en Escocia, se discutió el futuro del mundo. Sí, así tal cual lo escuchás, porque se habló del cambio climático. Nada puede funcionar en el mundo, ni la economía, ni el desarrollo humano, ni ninguna de las cuestiones que tienen que ver con el futuro individual, familiar, colectivo de las personas, de las naciones, si no cuidamos el clima, no cuidamos el medio ambiente. Ya tenemos ejemplos, y lo hemos visto en el hemisferio norte, en su verano, nuestro invierno, que han tenido desastres naturales como inundaciones y lluvias tropicales en lugares, por ejemplo, donde nunca habían existido. Países nórdicos, el caso de Alemania también. Por eso está el mundo muy preocupado y es una agenda que atraviesa todo. Lo decimos siempre, mucho más en esos países desarrollados que en esta parte del mundo. Es cierto que en Argentina, por ejemplo, que un gobierno no cumpla con sus compromisos en favor del medio ambiente, todavía no tiene un costo político. La gente no se lo reclama, no le va a hacer pagar votándole en contra, como sí le puede suceder a muchos líderes europeos, y hoy lo demostraron en Glasgow haciendo énfasis en que tienen que ir a, de alguna manera, ir por todo. Tienen que ir a cuidar el tema del cambio climático porque es algo que no solo les preocupa a ellos como gobernantes, sino que hay una demanda social y colectiva muy, pero muy fuerte. Bueno, de eso va a estar hablando un especialista también en el segundo bloque. Y antes Antonella nos va a hablar de algo que tiene que ver con un compromiso que firmó Argentina hoy, el presidente Alberto Fernández, en Glasgow, que es un compromiso para ir en contra de la deforestación. Argentina es uno de los países que más ha deforestado en los últimos tiempos y hoy se firmó un compromiso. Lo llamativo de todo esto es que nosotros tenemos una ley de bosque desde hace 14 años y no la cumplimos. Bueno, de eso vamos a hablar en gran parte del programa de hoy, además economías y todo lo que tiene que ver con las noticias de política último momento con Leandro Dario. Hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad hacemos Hoy Nos Toca. Casi un 78% de cumplimiento en la primera semana. Por combustibles como el hidrógeno verde, que son cero contaminantes. More territory burned down in the United States. E instalar el concepto de deuda ambiental. Bueno, como te decía, nuestro primer invitado, Martín Tetaz, economista, candidato a diputado nacional en Juntos por el Cambio, viene de la mano del radicalismo, un hombre que tuvo militancia universitaria en el radicalismo y como te decía hace un ratito, durante mucho tiempo estuvo de este lado del mostrador porque ha sido un divulgador de ideas económicas, analista económico y desde un punto de vista periodístico también le ha aportado mucho y ha crecido desde ahí. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, Martín, la economía, por supuesto, en todas las campañas electorales está presente. Hace rato que Argentina tiene serios y profundos problemas económicos. ¿Cómo te llevaste vos en la campaña desde el punto de vista de lo que vos podés aportar, lo que hace el gobierno? ¿Sentís que tus ideas prendieron en la gente, prendieron por lo menos que se han sumado en el debate colectivo? Totalmente. Mira, cuando empecé la campaña y le conté al equipo de campaña que mi principal propuesta iba a ser la independencia del Banco Central, me dijeron, no, estás loco, es un tema muy técnico, no te va a entender nadie. Y hasta que se viralizaron y llegaron a millones los videos de la pistolita y la gente entendió perfectamente lo que era la maquinita. Y ahora, y después entendió el plan Platita y entendieron perfectamente por qué había que sacarle esa maquinita al Ejecutivo para terminar con la inflación. Y lo mismo respecto de los dos grandes otros problemas que tiene Argentina, además de la estabilidad monetaria, que son los impuestos y particularmente los problemas laborales. Entonces, en esos tres puntos, que son las tres grandes reformas que necesita la Argentina, creo que los instalamos en el centro del debate, aun cuando algunos decían, bueno, esto tal vez no conviene electoralmente, no nos importó, pusimos en el centro del debate los tres grandes temas
económicos que la Argentina tiene que resolver. Vos sabés que ayer nos visitó aquí en el piso José Luis Esper, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad, además economista como vos, y yo le preguntaba si se podía trabajar en conjunto desde la oposición en el Congreso cuando sean diputados. Me dice, yo tengo la mejor de las voluntades, pero no creo que, por ejemplo, el radicalismo vote la reforma laboral que el país necesita y que yo propongo. ¿Qué opinás de eso? No la conozco a la reforma que propone José Luis, pero yo estoy convencido, y fue uno de los ejes de nuestra campaña, estoy convencido que para las pymes hay que cambiar las reglas laborales en Argentina. Cada vez que hablo con una empresa de Argentina, todos, no importa el sector de la economía que hablen, no importa el lugar geográfico, todos tienen miedo de contratar trabajadores. Esto es una barbaridad. O sea, tenemos problemas en el mercado de trabajo y las pymes, que son las que tienen la potencialidad de absorber todo ese empleo que falta en Argentina, resulta que tienen miedo de contratar, porque se las trata como si fuera una empresa grande. Eso tiene que cambiar en Argentina. Así que si José Luis apoya eso, vamos a estar juntos en la misma propuesta. Ahí, vos sos uno de los que ha hecho hincapié desde que terminaron las PASO sobre la necesidad de tener más diputados para tener quórum propio en la Cámara Baja. Y decías, tenemos que meter 9 diputados, tenemos que hacer diputada a Sandra Pita. Cuando uno mira el mapa electoral, o por lo menos las encuestas, ahí se están, el octavo, noveno diputado lo están peleando con los libertarios también, ¿no? Parece por lo menos por el crecimiento que tuvo Javier Milei. Y esos se están acercando también a ustedes, ¿eh? Últimamente han tirado bastantes elogios. Sí. Está bien, en lo conceptual decís, está bien, sí, entendí que me lo decías electoralmente. No, en lo conceptual sí, bueno, lo que pasa es que lo que nosotros venimos planteando muchas veces es que la agenda de transformaciones que nosotros proponemos, la única manera de llevarla adelante es con 120 legisladores. No se puede, digamos, todas las otras, por supuesto, hay que ser respetuoso de las distintas expresiones. Está buenísimo, seguramente Javier ya, incluso haciendo una elección, sacando la mitad de los votos de lo que sacó en la PASO, ya entró. Javier ya entró, no está en discusión si entró. Lo que está en discusión es si nosotros ponemos a Sandra Pita o el peronismo pone a Carlos Heller. Y mirá qué contradicción. O si Milei pone el número 3 de la lista de diputados. Yo te pregunto a vos que estás en política, ¿quién es el número 3 de la lista de Milei, sabés? Creo que es María Fernanda Araujo, ¿no es la presidenta de combatientes de Malvinas, de las familiares? No, esa es la cuarta. La cuarta. No conozco al tercer diputado. No, nadie lo conoce. O sea, no quiero decirte, yo tampoco me acuerdo ahora el apellido. Lo digo esto con todo respeto, seguramente debe ser una persona de bien, que tiene ganas de participar, bienvenido. Pero quiero decir, el problema que tienen los otros espacios, porque si te pregunto quién es el número 3 de Santoro, muchos Carlos Heller, ¿no? Claro, ahora por el tema, ahora es más fácil ubicarlo. Entonces, esa es la disputa. ¿Entra Carlos Heller o entra Sandra Pita, digamos, ¿no? Entonces, los otros espacios políticos están muy focalizados en una persona, Miriam Bregman. ¿Pero quién es la número 3 de Miriam Bregman? Nadie tiene la menor idea. Javier Milei, todos lo conocemos. ¿Quién es el número 3 de Javier Milei? Nadie tiene la menor idea. El único espacio en la política de la ciudad de Buenos Aires que tiene 6, 7, 8, 9 candidatos muy conocidos por la población, que representan a los distintos partidos políticos que componen el espacio, es Juntos por el Cambio. Por eso la importancia de que sea en este espacio que se consigan los 120 legisladores. Martín, el 14 se vota, el 15 el país sigue en marcha y la verdad que vamos a tener los mismos problemas económicos y algunos vaticinan que si el oficialismo pierde quizás tengamos un dólar, una disparada del dólar, va a estar muy heavy la cosa. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, dice, bueno, hay que acordar con la oposición. ¿Hasta qué punto se pueden acordar ustedes? ¿O hasta qué punto pueden acordar con el gobierno? ¿O qué están dispuestos a hacer? Hasta el punto que dice la Constitución Nacional. ¿Cuál es el espacio de los acuerdos? El Congreso. Lo que va a pasar después de esta elección, Daniel, es que el Ejecutivo va a perder mucho poder en Argentina. El Poder Ejecutivo va a perder mucho poder en Argentina y lo va a ganar el Congreso. Vamos a salir de un presidencialismo extremo en el cual estuvimos en los últimos años y vamos a ir a un modelo más republicano que en sintonía con lo que pensó Alberdi. Eso es muy bueno para la Argentina y lo que va a pasar es que las negociaciones, que por ahí el gobierno tiene alguna expectativa de que se den en el ámbito del Ejecutivo, no hay ninguna chance de que sean en ese ámbito. El ámbito donde se dan las negociaciones de conversación, de debate, de acuerdos por naturaleza, por la Constitución, es el Congreso. Y en ese lugar vamos a recibir cualquier propuesta del oficialismo y la vamos a analizar y si nos parece razonable, nosotros somos una oposición constructiva. Si nos parece razonable la vamos a apoyar, no hay ningún problema en eso. Lean. Martín, durante la campaña te comprometiste a no crear nuevos impuestos. De hecho, hiciste un video a lo Rocky Balboa subiendo las escalinatas de la Facultad de Derecho.
Te quería preguntar cuál es tu posición respecto al impuesto a las tarjetas de crédito que implementó el jefe de gobierno. Me pareció un espanto cuando ocurrió eso, lo dije públicamente y me sigue pareciendo un espanto. Y lo que me explicaron en su momento era que era los 65.000 millones que le había sacado la Nación a la ciudad, la decisión esa de robarle la coparticipación, y que como está judicializada esa decisión, hasta que la justicia se expida, eso era, la ciudad lo que hizo fue un recorte de buena parte de su gasto en infraestructura y en obra pública, que por supuesto es un desastre también, porque digamos, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Necesitamos eso, pero nos sacaron el 10% de los fondos de la ciudad de Buenos Aires de golpe, ¿no? De un plumazo, en el medio de la pandemia. Entonces, la solución fue, entre comillas, fue un recorte del gasto en infraestructura y una corrección del impuesto ese de manera transitoria. Lo que va a ocurrir con seguridad es que cuando la justicia falle y recuperemos la coparticipación, ese impuesto tiene que desaparecer. Antonella. Respecto a la propuesta de la derogación de la ley de alquileres, en un contexto donde existe un problema habitacional, en donde casi el 30% de los vecinos de la ciudad alquilan, ¿cuáles serían las mejoras de esta ley que propondrían? Primero, el problema de las regulaciones en Argentina son los zapatos talle único, ¿no? Esto, como yo pongo una zapatería y te vendo 40 para todo el mundo. Vos decís, mirá, yo tengo un pie más chico de 40. Bueno, poner algodón en la punta. O Daniel me dice, pero yo calzo 43. ¿Cuánto calzás, Daniel, vos? 43. 43, ¿viste que calculé bien? Sí, Entonces, Daniel calza 43, pero no hay Daniel 43, no hay 43. Vamos a hacer que por una norma nueva que va a regular las zapaterías, ahora el talle va a ser 40 para todo el mundo. Es un disparate eso es lo que hizo la ley de alquileres, estipular que todos los contratos tenían que ser de 3 años. Entonces muchísima gente que no está dispuesta a alquilar su casa por 3 años la sacó del mercado, los precios de las propiedades subieron un montón, los alquileres, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que terminar, que el contrato, está bien, tengo un dato de default, un número de default, 3 años, pero que las partes de común acuerdo quieren acordar que sean 2, 1, 5, los años que sean, las partes puedan acordar un contrato de distinta duración. Lo mismo con el índice. El índice de ajuste de los alquileres venía siendo 18% semestral, 35% anual, dependiendo de lo que pactaban las partes. De golpe es ahora por una ley 50%. Digamos, las partes nunca hubieran acordado ese 50%. Entonces, fíjate que la ley termina perjudicando a la gente. ¿Por qué no podemos, como sugerencia el índice, que las partes lo pueden usar si están de común acuerdo, de acuerdo en usar, valga la redundancia, ese índice? Pero que si no quieren usar ese índice, quieren usar otra pauta de ajuste, pueden usar la otra pauta de ajuste. Dejemos de hacer la ley del zapato único y dejemos que cada uno encuentre el zapato que mejor le quepa a su forma, ¿no? Martín, recién hablabas de una nueva etapa donde el Congreso de la Nación va a ser más fuerte que el Ejecutivo. Vos suponés esto va a ser a partir del 10 de diciembre de este año. ¿Vos sabés que esta elección puede dejar un Congreso, un Senado único por primera vez desde el retorno a la democracia del 83, con el peronismo sin mayoría automática en la Cámara Alta? ¿Qué significa eso para las instituciones, para el funcionamiento político? Porque hay gente de Juntos por el Cambio que dice, si Cristina no maneja el Senado o pierde la mayoría en el Senado, es otro país. Totalmente, porque esa mayoría absoluta del Senado hacía que el Poder Ejecutivo fuera el que determinara todo y el Congreso terminara operando en la práctica como una escribanía. ¿Sabés cuántas sesiones tuvo el Congreso este año? Por ejemplo, el diputado tuvo 5 sesiones en todo el año. ¿A vos te parece que podemos tener los diputados 5 sesiones por año? Una de las cosas que primero quiero plantear es, muchachos, hay que venir a laburar. Nosotros tenemos que tener una sesión toda la semana, y si no es toda la semana, porque hay trabajo parlamentario, se tienen que reunir las comisiones, que sea cada 15 días. 5 sesiones en el año, ¿en serio? Entonces, me parece que va a cambiar mucho el Congreso. Vamos a un Congreso donde la oposición le va a marcar bastante la agenda al gobierno, va a evitar que funcione el Congreso como una escribanía y va a ser otra vez el Congreso un espacio de negociación. Y eso es buenísimo para la democracia y buenísimo para el sistema republicano. El presidente Alberto Fernández da la impresión que, por ejemplo, a partir de la pandemia, digamos después del desastre que dejó, uno lo dice desastre, no solo desde el punto de vista sanitario, sino una pésima política de vacunas. A esta altura podemos hacer una lectura negativa del manejo de la pandemia de parte del gobierno. ¿Pensás que el gobierno tomó nota de esto y por eso abrió de golpe y porrazo se abrieron
todas las restricciones, la economía, liberó, permitió que la rueda comience a andar sin trabas, o fue pura y exclusivamente el resultado de las PASO? Te comento, te doy un dato. El sector turismo es uno de los sectores más afectados. He reunido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, me he reunido con los hoteleros, me he reunido con gastronómicos que trabajan con turismo, con agencias de viajes, con agencias de aviación. Todos tienen la misma incertidumbre. No hay, Argentina con el dólar a 200 prácticamente como está, en otro momento de la historia hubiera recibido un aluvión de turistas. Está regalada para los brasileños, para los chilenos, para los uruguayos. Normalmente, en condiciones normales, estaríamos recibiendo hordas de turistas extranjeros arrasando con los centros de compra argentina, comiendo en los restaurantes, ocupando toda la ciudad de Buenos Aires, por supuesto el interior del país. No está pasando eso. ¿Por qué no está pasando eso? Porque el gobierno todavía no da certezas respecto de la apertura y respecto de la cuarentena que tienen que hacer los que vienen de afuera. Entonces, ese esquema no está avanzando, evidentemente. Por otro lado... Pero no está mal tener una mirada sanitaria aún, te digo, todavía. A lo mejor hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Sí, pero Daniel, sin casos, prácticamente, con la terapia intensiva ocupada, con la menor ocupación de terapia intensiva desde que empezó la pandemia y con un avance de la vacunación que ya la ciudad de Buenos Aires tiene más del 70% de la población mayor vacunada. Entonces, ¿a vos te parece realmente que vamos a ir comportando? Yo estoy a favor de lo que vos decís. Lo que pasa es que entrevistamos médicos infectólogos que pasan por acá por el programa y te dicen, es un error sacarle el barbijo a la gente. Es un error abrir todo tan de golpe. Está bien. Las medidas preventivas, Daniel, las medidas preventivas que no nos cuestan nada, yo coincido en eso. Las medidas preventivas que no nos cuestan nada, como el barbijo, mantengámoslas, porque es el precio de la libertad, para llamarlo de alguna manera. Claro. No nos cuesta nada usar el barbijo, sobre todo en los espacios cerrados. No nos cuesta nada, la verdad. Bueno, por supuesto, a todos nos gustaría estar al aire libre, vamos a poder estar sin el barbijo, pero adentro de los espacios cerrados mantengamos el barbijo, cuidémonos un poquito, porque no cuesta nada eso. Ahora, cuando tenés que cerrar una actividad económica, limitar los vuelos, fíjate cuántos vuelos hay para conectar el interior del país, por ejemplo. O sea, el otro día tuve que ir a Santa Fe. ¿Sabés cuántos vuelos tiene Santa Fe? 2 días por semana. Sí. ¿A vos te parece que la capital de una provincia como Santa Fe, que es una de las provincias más importantes de la Argentina, puede estar conectada con 2 vuelos semanales? Es una locura. Entonces, necesitamos volver a poner a la Argentina de pie en todo sentido. Y a mí me preocupa, bueno, en la previa de la PASO estuvo claro, el gobierno eligió de número 2 de la lista de diputados en la provincia al encargado de la gestión sanitaria de la provincia, que fue Daniel Goyán, que fue un desastre. Si vos pones al artífice del desastre como número 2 de la lista es porque la querés plebiscitar, porque vos querés plebiscitar la gestión de salud. Bueno, ahí tienen, la plebiscitaron a la gestión de salud y la gente le dijo que no, que basta. Ahí tengo más preguntas de los chicos. A ver, lean. Martín, ¿es Sturzenegger un referente económico al que escuchás? Sí, converso bastante con muchos economistas, muchos expresidentes del Banco Central, muchos exministros de Economía, pero lo hacía inclusive antes de estar en política por razones profesionales. Es decir, si hablás vos, por ejemplo, con cualquier colega mío, con Meconian, con De Pablo, con cualquiera de los colegas míos, vas a ver que todos conversan con los principales funcionarios, inclusive converso ahora. Converso también con el presidente del Banco Central y con el ministro de Economía. Martín, estás impulsando una ley, lo comentaste al principio de la entrevista, para garantizar la independencia del Banco Central. ¿Vos crees que Sturzenegger logró mantener esa independencia o no durante su gestión? Y la respuesta está en que tuvo que renunciar porque el presidente le pidió que se vaya. Está claro que no. Primero asumió, ¿por qué asume Sturzenegger? Porque lo elige Macri. Si hubiera habido independencia como quiero yo, de la Carta Orgánica del Banco Central que quiero yo, ningún presidente hubiera podido ni desplazar ni nombrar a los presidentes del Banco Central, mucho menos usar el financiamiento monetario. Entonces, está claro que Argentina hace 70 años, con honrosas excepciones, hace 70 años que Argentina no tiene independencia del Banco Central. Y si vos miras a Chile, a Colombia, a Perú, bueno, todos tienen independencia, ninguno tiene inflación. Vamos a ese esquema entonces. ¿Anto? Respecto al posible impuesto de la vivienda ociosa que mencionó Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuál es tu opinión? Es un disparate. Que Horacio en realidad lo que dijo es que no había ninguna posibilidad de aplicarlo, que era una idea teórica, que él teóricamente lo compartía, yo tampoco lo comparto teóricamente, por una razón simple, porque es el mismo problema que antes, cuando me planteaban sobre la cuestión monetaria. ¿Qué pasa con el mercado de real estate de propiedades en Argentina? Que es usado como reserva de valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay mercado de capitales. ¿Por qué no hay mercado de capitales como hay en todos los países de la región o en el mundo? Porque hay inflación persistente y sostenida.
Con inflación no hay mercado de capitales, no hay ahorro, no hay modo de canalizar el ahorro. Entonces la gente ahorra en dólares y nos genera salario real más bajo para todos, o ahorra en ladrillos y nos genera, levanta la demanda de manera artificial, porque a la demanda por residencia que tiene todo el mundo para tener una propiedad para vivir, se le suma la demanda como si fuera un banco. Tengo el ladrillo como si fuera un banco. La única manera de terminar con eso no es prohibir que la gente compre las propiedades o ponerles impuestos a las propiedades. La única forma es recuperar la soberanía monetaria, terminar con la inflación en Argentina y no, se va a normalizar el mercado de propiedades también. Martín, lo nombraste a Macri recién, ¿no? Macri, bueno, vos hiciste una diferencia en la campaña con la remera del Pero Macri en el debate con Carlos Heller, en el canal Colega. Es cierto que el oficialismo utiliza la figura de Macri para desgastarlos a ustedes, a los candidatos de la oposición, como que Macri es un contrapeso. Sin embargo, uno ve, y sobre todo lo ha visto en este último tramo de la campaña, Macri es solicitado por muchos candidatos del interior del país que lo quieren para que apoye su candidatura porque le suma. Vos fuiste una persona dentro del espacio que has criticado a Macri, incluso cuando Macri era presidente, has tenido su diferencia y las hiciste públicas. A esta altura del partido, ¿Macri suma, resta? ¿Cómo lo ubicas dentro de Juntos por el Cambio? No hay ninguna duda que suma, todos suman. No hay ninguna posibilidad de que los distintos dirigentes de Juntos por el Cambio se corten solos y de que nosotros prescindamos de alguno de ellos. No, todos suman, todos forman un gran equipo. Hay algunos en ese equipo que les toca, es como en un equipo de fútbol, ¿no? Vos tenés a uno que le toca ser el capitán en un momento circunstancial, hay otro que le toca a veces ser el número 5 que reparte patadas en el medio campo y hace el juego duro y no se luce tanto, y por ahí se luce más el enganche, o al que hace los goles, y no se luce tanto el número 2 que es el que evita que se los hagan. Bueno, el espacio político tiene muchos líderes de distinta naturaleza, por ejemplo, hay líderes del radicalismo, hay líderes de la coalición, hay líderes del PRO, y por supuesto todos son referentes muy importantes y tienen que sumar y que estar en los distintos roles que les correspondan. Yo no concibo un espacio como algunos, inclusive dentro de mi espacio en algún momento han planteado que no le gustaba fulano, que no le gustaba mengano. Miren muchachos, la única forma de ganarle al peronismo es con todos juntos. Y si alguien tiene alguna duda, en algún momento está medio distraído y piensa que tiene alguna diferencia o que no le gusta alguno de los candidatos, mire para el otro lado. Fíjese lo que hay del otro lado y fíjese la alternativa que hay en Argentina y vas a ver que rápidamente nos damos cuenta que los necesitamos a todos. Martín, ¿y el radicalismo cuál es el rol que tiene que cumplir en el 2023? No sé, me imagino que todavía falta tiempo y hay que debatirlo, pero ¿cómo te imaginas en el 2023 al radicalismo? ¿Con candidato propio en una PASO dentro del espacio Juntos por el Cambio? ¿Mezclado con otras candidaturas de otros partidos? Yo me lo imagino con un candidato propio, pero no descarto esa posibilidad, decís vos. Ahora, vos fíjate que lo más interesante es que nunca en la historia de la Argentina, no solo de la oposición, ni siquiera el peronismo, nunca en una elección, pero no nunca ahora, nunca en los últimos 100 años, nunca hubo un partido que tuviera 6 candidatos presidenciables competitivos que podrían potencialmente representar a la coalición en una elección. Y 2 de esos candidatos son radicales, por lo menos. ¿Quiénes son? Porque además algunos, bueno, Manes y Lustó, son 2 candidatos presidenciables muy competitivos en el área metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país, y eventualmente algún gobernador también podría querer serlo. Quiero decir, como mínimo hay media docena de candidatos del espacio, eso es una cosa notable que no había pasado nunca y que por supuesto nos permite llegar a una PASO. Habrá que ver finalmente cómo se organizan esos candidatos. Vos mencionaste la posibilidad de que se cruce alguna... Claro, bueno, fórmulas cruzadas, ¿no? Se pueden dar también. Puede ser. La política es el arte de lo posible. Lo interesante es que sin dudas va a haber una PASO. Y la gente, como pasó el 12 de septiembre, la gente es la que va a elegir finalmente quién es el candidato mejor para representar a todo el espacio Juntos por el Cambio y para terminar con el kirchnerismo. La última, Martín, y esto la vez pasada un poco lo charlamos en la radio y me parece muy interesante tu mirada. Sos un hombre que viene de la militancia universitaria, básicamente de la Franja Morada, La Plata, con lo que significa la franja para el movimiento estudiantil, cuidar la gratuidad, el no arancelamiento de la universidad pública, la gratuidad. Y está el tema del ingreso irrestricto, que se da en muchas universidades. A esta altura del año, a más de 100 años del reformismo,
¿No te parece que a veces, digo, estaría bueno pensar la posibilidad de que el Estado planifique graduados de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado del trabajo, la potencialidad del desarrollo intelectual de la Argentina, y no tener, no sé, me pasa, por ejemplo, en la UBA, muchísimos cientistas sociales que después no tenés dónde ubicarlos, si no tienen una beca del CONICET no pueden trabajar, o trabajan de otra cosa. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga ninguna capacidad de planificación, mucho menos de un futuro que no conoce nadie, ni siquiera lo conoce el sector privado tampoco. Y no creo, y al contrario, creo que en este caso no es la demanda la que genera oferta, creo que es la oferta la que genera y produce demanda. Yo creo que si vos tenés el doble de personas estudiando, por ejemplo, carreras de diseño o de ingeniería, vas a tener el doble de programadores o el doble de emprendedores después, y eso crea su propia oferta, y esa oferta crea después la propia demanda. Entonces no estoy de acuerdo en la planificación como estrategia de desarrollo para la educación en ese sentido. Dicho eso, me parece que las carreras tendrían que pensar estrategias de ingreso, y no me parece mal que la estrategia de ingreso contemple la posibilidad de un examen de ingreso siempre que haya un tiempo prudencial como para que los estudiantes puedan prepararse y ese examen tenga múltiples oportunidades, como para que no sea necesariamente un filtro, sino que funcione como una opción abierta. Lo podés rendir en cualquier momento, lo podés rendir cuando estás en quinto año de la escuela secundaria, lo podés rendir tantas veces como quieras. Cuando alcanzaste el nivel que se necesita para entrar en una universidad, sos bienvenido en la que vos elijas. Yo te hice esta pregunta, Martín, porque yo realmente creo en la gratuidad de la universidad pública, creo en el ingreso restricto, pero a veces me pregunto si no son dogmas que hay que actualizar, que en algún momento hay que dar otro debate, un nuevo debate de política de educación superior, quizás le hace falta a la Argentina. Se ha actualizado, se cambió la ley de educación básica, que es la ley de educación nacional, pero seguimos teniendo la misma ley de educación superior de los años 90, por ejemplo. Sí, no, por eso te decía, la posibilidad de que cada universidad determine sus estrategias de ingreso me parece razonable, y no descarto, como te estoy diciendo, la posibilidad de que una de esas estrategias sea un examen de ingreso. Yo no tengo ninguna cuestión ideológica contra eso. Lo que no tiene sentido es que la universidad defina de antemano que solamente va a permitir que entren 300 estudiantes, 400 o 500. Con eso no estoy de acuerdo, pero con lo que sí estoy de acuerdo es que exija un determinado nivel de conocimiento para que el estudiante pueda acceder a la formación superior y que esté abierto a esa evaluación permanentemente, que el estudiante, insisto, incluso podría rendirlo en el último año del colegio secundario, que cuando una persona diga, mira, yo creo que estoy en condiciones de entrar a la universidad, perfecto, lo evalúe en la universidad y determine si está en condiciones o no. No me parece nada mal eso. Bueno, muy bien. Martín Tetaz, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Martín, fuiste muy amable, ¿eh? Una linda charla tuvimos. Muchas gracias.